¿Qué tal chicos? Aquí Charlie. Bien, tenemos un gran problema. En 2022 el multimillonario Ray Dalio publicó un video de 43 minutos prediciendo la inminente caída de todas las principales economías tal como las conocemos, basándose en ciclos predecibles que se repiten a lo largo de la historia sin fallar. Pues bien, mirando hacia atrás, gran parte de lo que predijo terminó haciéndose realidad. La inflación se disparó, los precios de los activos explotaron, los metales preciosos alcanzaron máximos históricos y las tensiones globales aumentaron. Todas señales de que un nuevo orden mundial no está por venir, ya está ocurriendo, excepto que ahora hay un pequeño giro. Hace unos días, Ray Dalio publicó que el orden mundial se ha roto oficialmente, lo que significa que estamos a punto de entrar en el último y definitivo ciclo de deuda, la parte en la que las consecuencias se vuelven irreversibles y la mayoría de las personas no tiene idea de qué viene después. Por eso necesitamos hablar exactamente de lo que él predice que está a punto de suceder, porque estos ciclos son completamente predecibles y sabes qué buscar, y cómo podrías prepararte mejor de cara al futuro. Porque, te guste o no, los cambios financieros no perjudican a las personas que saben lo que viene. Perjudican a quienes asumen que nada cambia. Aunque antes de empezar, si aprecias videos como este, significaría mucho para mí que le des like y te suscribas si aún no lo has hecho. Muy bien, entonces, en cuanto a por dónde empezar y cómo es probable que esto termine, es importante entender los 6 ciclos económicos. Verás, según Ray Dalio, hay un patrón predecible por el que todas las economías pasan constantemente, y no es aleatorio. Él cree que es solo cuestión de tiempo hasta que eventualmente todo esto se desarrolle, y comienza con, primero, el inicio de un nuevo orden mundial. Esto usualmente ocurre después de una gran crisis o conflicto que reinicia todo el sistema. Piensa en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando el dólar estadounidense se convirtió en la moneda de reserva mundial y aumentó la cooperación global. Todo esto conduce al siguiente paso, la fase de crecimiento. Esencialmente, las oportunidades aumentan, la riqueza se crea rápidamente y el optimismo es alto. Esto resulta en tercero, el pico de prosperidad y poder. En este punto, la moneda del país se convierte en la reserva global. Los mercados financieros lideran el mundo. Los presupuestos militares aumentan y los estándares de vida son altos. Pero debajo de la superficie, la deuda comienza a aumentar. La brecha de riqueza se amplía. De repente, la especulación financiera supera a la productividad financiera. Y como era de esperarse, esto conduce a cuarto, desequilibrios financieros. Muy pronto, la deuda crece más rápido que los ingresos. Se forman burbujas de activos, la desigualdad se intensifica y la polarización política aumenta. Además de eso, la confianza en las instituciones disminuye sustancialmente, y las personas comienzan a sentir que el sistema está manipulado en su contra en lugar de funcionar para ellos. Esto significa que el único resultado es quinto, conflicto y desorden. Esto implica que la agitación social se vuelve mucho más común. Al mismo tiempo, potencias rivales desafían a la nación dominante, las presiones comerciales aumentan, la impresión de dinero se incrementa y las monedas enfrentan competencia. Para ponerlo en contexto, este es el punto sobre el que Dalio nos advirtió por última vez en 2022, y ahora argumenta que estamos entrando en la sexta y última fase antes de que la economía se reinicie. Y eso sería 6. El nuevo orden mundial. En última instancia, esto ocurre cuando la presión de la deuda, la impresión de dinero, la desigualdad y la agitación política llega a un punto que ya no puede sostenerse. Cuando esto sucede, los gobiernos se ven obligados a reestructurar la deuda. Las monedas podrían devaluarse para reducir la carga. A menudo surgen políticas de redistribución de riqueza y el equilibrio global de poder puede comenzar a cambiar. Ahora, a veces esta transición puede gestionarse mediante políticas o reformas, pero de cualquier manera, el sistema antiguo deja de funcionar como lo hacía antes y un nuevo sistema toma su lugar. Luego el ciclo se repite una vez más desde el paso 1. Sin embargo, si nos alejamos y observamos exactamente lo que está sucediendo hoy, la realidad es que no todos estos ocurren al mismo tiempo exacto. Y en términos de lo que Ray Dalio dice que es más probable que suceda a continuación, tenemos que observar los 5 tipos de conflicto global. Verás, según él, cuando el equilibrio de poder global comienza a cambiar, los países no saltan directamente a la guerra. En cambio, comienzan a escalar en varias áreas que la mayoría de las personas ni siquiera perciben. Y la primera línea de defensa suelen ser las guerras comerciales y económicas. Esto es cuando los países intentan debilitarse entre sí mediante aranceles, restricciones a la exportación y presión en las cadenas de suministro. Así que en lugar de un conflicto directo cara a cara,
lo hacen más costoso para hacer negocios, restringen bienes clave e intentan dañar la economía del otro país desde afuera hacia adentro. Eso también nos lleva al segundo punto. Las guerras tecnológicas. La verdad es que quien controle la inteligencia artificial, los semiconductores y la tecnología energética tiene una enorme ventaja. Por eso Estados Unidos está bloqueando el acceso de China a chips avanzados, mientras China impulsa sus propios programas. Incluso hoy, esas prohibiciones de exportación se han ampliado aún más, convirtiéndolo en un juego de suma cero total por el dominio de la innovación. Eso también nos lleva al cuarto punto, las guerras de capital. Esto es básicamente guerra financiera. Los países usan sanciones, congelan activos y cortan el acceso bancario para restringir la capacidad del otro lado de hacer negocios. Esto se vio en 2022 cuando las reservas de Rusia fueron congeladas, y Dalio señaló específicamente esto, destacando que los gobiernos históricamente han utilizado congelamientos de activos y embargos mucho antes de que ocurra cualquier enfrentamiento real. Y cuarto, además de eso, también podríamos ver guerras geopolíticas. Estas son batallas por influencia, alianzas y ubicaciones importantes alrededor del mundo. Así que en lugar de combate directo, los países compiten mediante asociaciones, acuerdos de defensa y diplomacia para ganar control sobre ciertas regiones o rutas comerciales importantes. Algo similar a lo que ha estado ocurriendo recientemente con Groenlandia. Y finalmente, número 5, tenemos el último recurso, que serían las guerras militares. Históricamente, cuando las tensiones llegan a esta etapa, los conflictos económicos, políticos y tecnológicos ya han estado ocurriendo durante bastante tiempo. Y en este punto, ambos países enfrentan una elección imposible: luchar y arriesgar enormes costos, o retroceder y parecer débiles. Ahora, debo decir que el punto de Dalio no es que todo esto necesariamente lleve a la guerra. Pero sí es decir que cuando el poder global comienza a cambiar, la competencia entre países empieza a aumentar. Y si observas el panorama general, puedes ver que esto ha estado ocurriendo durante bastante tiempo antes de que la mayoría de las personas siquiera reconozcan lo que está pasando. Entonces, en cuanto a qué esperar, lo que él dice que inevitablemente viene después y el plan que podrías usar para salir adelante, aquí está lo que viniste a buscar. Porque si la historia sirve de guía, para cuando se vuelve obvio, ya es demasiado tarde, aunque muy rápido ya que estamos en el tema. Esto es lo que he notado. Cuando el mercado se ve incierto, la gente pierde empleos, la volatilidad aumenta y todo se reajusta a una nueva normalidad. Por eso pongo tanto énfasis últimamente en la diversificación. Así que en lugar de estar completamente invertido en acciones, bienes raíces o efectivo, puedo tener un poco de todo. Esto es muy interesante porque en lugar de ganar millas aéreas que olvidas o puntos de tarjeta que apenas usas, esto te permite ganar criptomonedas por tus compras diarias. Así que cada vez que salgo a restaurantes, compro comestibles o lleno el tanque de gasolina, puedo obtener exposición a una clase de activo completamente diferente como Bitcoin. O en este caso, puedes ganar hasta 4% de retorno en transporte, 3% en restaurantes, 2% en comestibles y 1% en todo lo demás sin cuota anual. Esto significa que no tengo que cronometrar el mercado, ni hacer esfuerzos adicionales para comprarlo por mi cuenta. Simplemente se hace automáticamente sin siquiera pensarlo. Sin mencionar que viene en 6 colores únicos de acero inoxidable. Puedes elegir negro, plata, oro rosa, naranja Bitcoin, XRP o la nueva edición Solana. Personalmente prefiero ganar Bitcoin con mis compras. Pero si eso no es lo tuyo, también puedes elegir entre más de 50 criptomonedas diferentes y cambiar en cualquier momento. Además, puedes ver más información sobre tasas y comisiones en la descripción abajo, o verificar si eres elegible sin afectar tu puntaje crediticio. Hablando en serio, en un mundo donde todo puede cambiar de un día para otro, tener múltiples fuentes de inversión construyéndose, incluso de forma pasiva, en segundo plano, ofrece una capa adicional de resiliencia. Y además realmente uso la tarjeta de crédito todo el tiempo. Muy bien, ahora en términos de la teoría de Ray Dalio, lo que espera que suceda a continuación y cómo podrías prepararte mejor. Aquí es donde las cosas se vuelven realmente intensas, porque hay un aspecto más que él considera el más peligroso de todos. Y ese sería la crisis de deuda. Mira, esta es la realidad. La deuda nacional de Estados Unidos actualmente se sitúa en aproximadamente 387 billones de dólares. Está creciendo alrededor de 8.000 millones de dólares cada día.
Y aquí está la parte increíble. Los pagos de intereses ahora han superado $1 billón al año, lo que significa que ahora estamos pagando más en intereses que en toda nuestra defensa nacional. Deja que eso se asimile. Esto también significa que en contexto estamos endeudados alrededor de $13,000 por ciudadano, y solo está empeorando. Ahora, en cuanto a lo que Dalio dijo al respecto, fue bastante directo. Dijo que nuestros nietos y bisnietos, que ni siquiera han nacido aún, estarán pagando esta deuda en dólares devaluados, y que crisis de deuda como esta suelen desarrollarse lentamente hasta que de repente suceden de golpe. Esto sugiere que la historia nuevamente se está repitiendo, tal como Dalio advirtió. Y cuando los países comienzan a aumentar el déficit a este nivel, no simplemente dicen lo sentimos, no podemos pagar hoy, en cambio comienzan a imprimir más y más dinero, lo que devalúa aún más la moneda y provoca que impriman todavía más para cubrir el déficit. Y esto se ha visto en todos los reinicios económicos del pasado a lo largo de la historia. Así que, con la deuda de Estados Unidos superando el 120% del PIB, Ray Dalio argumenta que esto no es un evento lejano. Está ocurriendo ahora mismo frente a nuestros ojos. Por eso su consejo de inversión reciente fue bastante agresivo. Dijo que hay que dejar de pensar en la inversión tradicional como algo seguro comprando bonos del gobierno y empezar a adquirir activos que el gobierno no pueda imprimir hasta hacerlos perder valor. O más simple. En esta etapa del ciclo, la recompensa por prestar dinero al gobierno y recibir intereses casi nunca compensa la pérdida de poder adquisitivo debido a la inflación. Ahora, curiosamente, no mencionó Bitcoin ni criptomonedas como cobertura contra la inflación en este tipo de escenarios, aunque muchos pensaban que lo haría. En cambio, señaló el historial del oro durante crisis anteriores, y ahora, con el oro alrededor de $5,000 por onza, está claro que algunos inversores ya han estado siguiendo su consejo. Entonces, en cuanto a cómo podría desarrollarse esto y qué significa para tu dinero, hay 3 escenarios que Ray Dalio cree que podrían venir. El primero es el camino 1, el declive desordenado. Creo que es obvio, pero Dalio dice que este es el escenario de mayor riesgo, donde básicamente nadie hace nada, nadie aborda el déficit. Siguen postergando el problema hasta que finalmente se vuelve insostenible. En ese punto, nos vemos obligados a una combinación de devaluación de la moneda o un incumplimiento para mantener el sistema funcionando. Al mismo tiempo, los conflictos internos sobre riqueza y equidad comienzan a dividir a la población, y cuando un país empieza a pelear internamente, se vuelve mucho más difícil defenderse de fuerzas externas. Si esto ocurre, las cosas podrían deteriorarse bastante rápido. Hablamos de una corrección del mercado del 20% al 40%, grandes pérdidas para quienes tienen deuda a largo plazo y el equilibrio del poder económico global podría cambiar rápidamente. Sin embargo, no tiene que ser así, porque existe el camino 2, un declive gestionado. Esto requiere algo que no hemos visto en mucho tiempo: cooperación bipartidista. Por ejemplo, Dalio propone lo que llama la solución del 3%, que reduciría el déficit en aproximadamente 3% mediante recortes de gasto y aumento de ingresos, mientras se negocian resultados con China que beneficien a ambas partes. La desventaja aquí es que el crecimiento se desacelera, pero la estabilidad mejora y Estados Unidos puede seguir siendo una potencia líder, solo que no la única. O siempre existe el camino 3, la renovación. Este es el que todos quieren, pero probablemente el menos probable, porque en este escenario todo el país se une. La infraestructura de inteligencia artificial crece, la brecha de riqueza comienza a cerrarse y se extiende el ciclo actual, como lo han logrado los imperios más exitosos de la historia. Pero requiere un nivel de unidad que hasta ahora no hemos visto. Ahora, hay un escenario más que se menciona mucho en los comentarios que Dalio no abordó, y es el llamado reinicio de la IA. Básicamente el argumento es si la inteligencia artificial puede aumentar la productividad de ciertas industrias entre 5 y 10 veces, podría convertir lo que parece una rivalidad de suma cero en un crecimiento de suma positiva, donde hay suficiente abundancia para que todos prosperen sin quitarle a otros. En teoría, ese nivel de productividad podría aliviar la presión de la deuda, elevar el nivel de vida de todos y asegurar que todo el país prospere. Pero hay una trampa. Esto solo funciona si las ganancias se distribuyen de manera equitativa en la sociedad, en lugar de concentrarse en unos pocos, y hasta ahora no lo hemos logrado. Entonces, en cuanto a lo que personalmente pienso, si hay algo de verdad en lo que está ocurriendo y cómo estoy invirtiendo mi propio dinero, aquí tienes lo que viniste a buscar. Mira, creo que el marco de Dalio es en gran medida correcto.
Los ciclos se repiten, las señales de advertencia están ahí, y la conferencia de seguridad de Múnich de la semana pasada prácticamente confirmó que estamos viviendo una de estas transiciones, nos guste o no. Sin embargo, hay tres cosas que debes tener en cuenta antes de hacer movimientos importantes. Número 1. Ray Dalio ha estado haciendo estas predicciones desde 2022, y aunque muchas de sus teorías se han cumplido, aún no hemos visto un colapso total. La realidad es que los ciclos que describe suelen desarrollarse durante décadas, no meses o años, y el hecho de que pueda estar adelantado no significa que esté equivocado, solo que esto podría tardar mucho más de lo que la mayoría de las personas está dispuesta a esperar. Ahora, 2. Cuando dice vender deuda y comprar oro, eso puede funcionar si eres un fondo de cobertura o un multimillonario, pero para la persona promedio, apostar todo a un solo activo es una pésima idea, y es mejor diversificar en la mayor cantidad de activos posible para tener respaldo en caso de que algo ocurra. Y número 3. El propio Dalio dijo que el ciclo no tiene por qué desarrollarse de esta manera si los países se mantienen productivos, ganan más de lo que gastan y crean relaciones de beneficio mutuo. Para mí eso no es un escenario apocalíptico, es simplemente un consejo sobre cómo evitar esta situación desde el principio. Por eso sí encuentro estos análisis interesantes, y creo que Dalio tiene mucha credibilidad, pero esto puede tardar décadas en desarrollarse, y si estás esperando al margen una oportunidad perfecta de compra o un colapso, podrías esperar mucho tiempo por algo que ni siquiera está garantizado que ocurra. Así que en cuanto a mis propias inversiones no es sorpresa, simplemente invierto de forma constante en el mercado a través de un fondo indexado. Tengo una pequeña cantidad en un ETF de Bitcoin. Poseo bienes raíces y también tengo bonos municipales libres de impuestos como respaldo para poder comprar en caso de caídas del mercado. Pero volviendo al mensaje de Dalio, para mí esto no es una predicción apocalíptica sobre lo que le pasará a Estados Unidos. Es simplemente algo que ocurre en los países que se niegan a adaptarse. Creo que lo mismo aplica para las personas como tú. Quienes más se benefician son los que están preparados para lo que podría suceder, no quienes asumen que nada cambia. Así que, ya sea que termine teniendo completamente la razón, parcialmente o esté totalmente equivocado, el mundo está cambiando, y quienes cambian con él serán los más preparados después de que le des like al video y te suscribas si aún no lo has hecho. Y nuevamente, si valoras que intente subir este contenido lo más rápido posible, suscríbete. Haz tu mejor esfuerzo por comentar abajo porque estaré respondiendo a tantos comentarios como pueda. Gracias nuevamente y hasta la próxima.